Es tiempo de reconocer la grandeza de nuestro entorno, de dimensionar cómo la apropiación del espacio público es un privilegio que está al alcance de todas las personas, no solo de algunos cuantos. De reconocer cómo aún en la diversidad y las diferencias habitamos una ciudad que merece mejor. Todos e invitarles a que vean este video con nosotros. Desde nuestra comunidad. El momento es hoy. Es tiempo de reconocer la grandeza de nuestro entorno, de dimensionar cómo la apropiación del espacio público es un privilegio que está al alcance de todas las personas, no solo de algunos cuantos. De reconocer cómo aún en la diversidad y las diferencias habitamos una ciudad que merece mejores oportunidades, condiciones igualitarias y seguridad. El tiempo para ti, para Jalisco y para todas las personas es hoy. Soy como tú, tenemos las mismas necesidades. Por ello, quiero ser nuestra voz en esta lucha y con ella transformar Jalisco desde nuestra comunidad. El momento es hoy. Buenísimo, ¿no? Es una forma de apoderarnos de los espacios, ¿están de acuerdo? Bueno, ya en su momento hablaremos más de todas esas técnicas urbanas, de cómo salir a la calle, disfrutar del sol, disfrutar pues, de la urbe, ¿no? No tenerle miedo a correr entre tantos obstáculos que se vuelven tipo una selva de concreto. Así es. Bueno, quisiera introducir el tema de hoy. Es el quinto programa, que estamos haciendo a manera de propuesta legislativa para pues esta candidatura en el Congreso del Estado de lo que es el proyecto Ernesto Ramón Ruiz Zamora como candidato a diputado por el Distrito 8 local del Estado de Jalisco. Y bueno, hablábamos de 10 programas que son la propuesta específica, la propuesta práctica y aplicada a una metodología que busca darle una nueva opción o una opción sustentable, ¿no? Una opción que sustente a nuestra comunidad, que le pueda dar lógica a la idea básica del nuevo paradigma, el cual es el intercomunitarismo, la idea lógica en la que tenemos que retomar una corriente del pensamiento humanista, una corriente del pensamiento que vea a la persona y que siempre ponga a la persona por encima de todo. Así es. Entonces, hablábamos de que el quinto programa lo queremos dirigir y enfocar a las comunidades autosustentables a base de huertos orgánicos. Huertos orgánicos urbanos, obviamente, pero 100% en pro de la ecología, del reciclaje y bueno, todo lo que tiene que ver con darnos una dinámica, una actividad que nos pueda dar movilidad, ¿no? Pero ya desde el tema, bueno, hasta en el tema digestivo. Claro, claro. A ver, vamos a empezar por darle un orden a este concepto. Hablábamos justamente el día de hoy, nos pusimos a hacer el video acerca de lo que queremos hacer para pues para motivar a la gente, ¿no? Para motivar a toda la gente que nos siga y decirles, ánimo, tenemos de hecho una pregunta en Instagram, ¿consideras tener un huerto en tu casa? Claro, o sea, si la gente se anima o ha pensado, ¿no?, en esa posibilidad de tener un huerto en la casa y más que nada en la parte de la azotea, ¿no? O sea, es un poco pensar en
en los huertos, en las azoteas. Y en aprovechar que hay sol, ¿no? O sea, donde le dé el sol a tu casa. O sea, a veces puede ser que en el patio del frente de la casa, porque ahí le da el sol, o el patio trasero, porque ahí es donde recibe sol. Y es obvio que en la azotea recibimos sol, claro, ¿no? y no limitarnos, ¿no? También quizás pudiera ser en el camellón, en una parte de la banqueta, en el, no sé, en el pedacito de la entrada de la casa que a lo mejor es parte de la servidumbre pública, pero la idea es... yo creo que son dos cosas importantes, ¿no? La parte de tener contacto con la naturaleza y la ecología, que en eso Maximiliano nos va a apoyar porque yo soy completamente neófita en el tema de las plantas, Pero ¿no? más que nada... Pero la comunidad, el generar comunidades, porque se trata de una actividad que lo podemos hacer de forma social, ¿no? Claro. Unir comunidades y buscar esta parte de que nosotros podemos cultivar pues algunas cositas, ¿no? Tomatitos, papitas, zanahorias, como a veces te lo ponen a hacer en el kinder, ¿no? El frijolito, ¿no? Sí, la metodología científica, ¿no? El método científico. Y bueno, lo que queríamos era que en su momento podamos entender un proceso en donde nosotros como seres humanos podamos activarnos con una dinámica dentro de la casa, una dinámica que nos pueda llevar a entender cómo es que funcionamos. O sea, el día de hoy hicimos un video que estuvo muy bueno. La verdad es que fue el video en donde hablamos desde nuestros desechos, ¿no? Desde nuestros desechos orgánicos. Y obviamente lo queremos ir llevando por etapas. Queremos entender desde lo que consumimos, cómo lo desechamos y cómo a eso le podemos dar un inicio. Sí. Y eso es nada más el comienzo. Ya iremos haciendo otros videos donde vamos a ir llegando a ese momento de la germinación, etcétera, 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 ¿no? Sí, sí. Pero a ver, este tema me gustaría aquí ya darte la voz a ti, Maximiliano, porque es interesante cuando uno como ser humano consume cualquier tipo de cosa, ¿no? A veces consumimos carnes, a veces consumimos cosas embutidos, cosas que luego vienen hasta con envolturas de plástico, etcétera. Pero cuando hablamos de frutos, de verduras, cuando hablamos de cosas que tienen como una fácil digestión por la misma tierra, o sea, digo, hay muchos organismos en la tierra que pueden alimentarse de ahí, ¿no? Cuéntanos qué tipo de alimentos son de los que estamos hablando o desechos orgánicos. Pues es que ya serían como todos. Ahorita en específico estamos hablando de las plantas, los vegetales. Es como el mismo sistema, cómo ingresas al sistema. No sé, mencionaste los plásticos. Es como el plástico nosotros lo inventamos y es un material que va a durar para siempre. Bueno, la utilidad es una utilidad que dure varios años y las cosas no son así. En la naturaleza no son así. O sea, las cosas reingresan a ella. Y es como, no sé, como esa firma que le damos para decir, aquí estuvo el humano. Ves una botella de plástico, claro. Ves la basura, aquí estuvo el humano. Y pues dejar como esa forma en la que nosotros decir, la marca, pues no está chido. Regresando como al orgánico, las mismas cáscaras de plátano, ¿no? O sea, es el envase en el que viene un alimento. Y al momento de tirarlas, pues regresa, o sea, se vuelve a integrar. Claro. O sea, se desordena más el medio para que eso esté, pues allí, al final es un proceso natural. O sea, humanizar cosas es como quitarles esa naturaleza y el asunto es que el humano es natural. Y ya me perdí un poquito. Pero fíjate, que se me hace muy interesante eso que dices, porque mira, o aquí es donde tenemos que hablar mucho con la audiencia, en donde, a ver, tenemos
muchos tipos de residuos, o sea, nosotros desechamos muchos residuos, algunos hasta son peligrosos, ¿no? O sea, literal, estamos hablando de que hay ácidos, hay materiales que pueden ser dañinos hasta para la biosfera, pero, a ver, cuando tú hablas de los orgánicos, pues sí, podemos darles un tratamiento. Cuando hablas de los inorgánicos, ahí tenemos que tener una conciencia para que pueda ese inorgánico ser reciclado fácilmente. Sí. Porque luego le mandas al basurero el inorgánico revuelto con el orgánico y es hasta incómodo. Es más, hasta puedes generar virus y bacterias que luego puede enfermarse el pepenador. Entonces, si tú le mandas al pepenador los puros inorgánicos separados, los va a poder procesar más rápido y nos van a poder hacer el reciclaje industrial, ¿no? Sí. Acá es como, hablando de los plásticos, es como, ¿para qué estamos usando ese plástico? O sea, hay plásticos que sí son importantes. No lo sé, puede ser una botella de plástico que vas a cargar siempre contigo a una botella desechable. Y aparte dijimos, el plástico no es desechable. Bueno, el que ahorita tenemos no es desechable. Sí es desechable y el mismo planeta en algún punto lo va a reintegrar, pero mientras tarda no pase, muchos años, ¿no? va a pasar demasiado tiempo. Claro. Sí, y es como 20 años, 50, 100, 200 años. Y es como darle ese valor. Bueno, yo siento que está muy perdido lo que es el valor y el costo. O sea, el costo de los plásticos es muy, muy elevado. O sea, el daño que se le está haciendo a la tierra es muy elevado. O sea, su costo por la botella de plástico tendrán que vendérnosla hasta en 100 pesos, ¿no? Y nos las venden en centavos. O sea, es eso. Y en cambio la fruta, el agua así corriente, carísima. O sea, no hay agua. Y sí hay agua, pues, pero no hay agua, pues. Y el asunto es el alimento. O sea, es más barato comer comida procesada, ultraprocesada, que alimentos. Y también yo creo que tiene que ver en la educación, ¿no? Porque finalmente el paladar es una cuestión que uno aprende o que te le educan, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo uno de mis hijos que duró mucho tiempo que no quería comer aguacate. Y un día lo probó y dijo, sabe bien, solo que pensaba que sabía mal porque era verde, ¿no? Yeah. O sea, como que son ciertos... ¿Lo relacionaba con los mocos? Pues no sé, no tengo idea, pero es que también estamos acostumbrados a una cultura de que lo rico, ¿no? Lo sabroso, pues es lo que viene empaquetado y trae otro tipo de colores. Rosita. O se manejan los colores psicológicos, ¿no? El verde y el amarillo, digo, no por hablar del logotipo de nuestro partido, pero me da hambre, ¿no? Ves el logotipo del PT y te da hambre porque tiene esos colores, ¿no? Que ya se saben que te generan esa ansiedad de comer, ¿no? Quiero sangre. Bueno, sí, depende si eres caníbal o no, eso también es parte de la educación, o si eres bolchevique. de la cultura, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver pues los clichés, los estereotipos culturales, ¿no? Porque la verdad es que o sea, hace muchos años perdimos esa educación, ¿no? De comer todo orgánico. Y a tal grado que muchas personas ya ni siquiera tienen una genética bien diseñada para realmente asimilar los nutrientes de los productos que realmente son orgánicos, porque nuestros cuerpos ya están acostumbrados a funcionar procesando, ¿no? Pues todos los productos químicos de conservadores, de aditivos, ¿no? Colorantes, todo este tipo de cosas. ¿No? Y consideramos en este proyecto donde hablamos de este programa que todos estos 10 programas al final son educativos, son de entrenar, de enseñar, de coachar, de orientar a la humanidad, a nuestra población, a nuestros compatriotas, a toda la ciudadanía, en donde se entienda qué es eso, o sea, entender qué es cada una de las cosas que nos rodea y que podamos tener un acercamiento más inteligente a cada uno de ellos. O sea, oye, voy a acercarme a hacer mi despensa en un supermercado,
pues voy a leer la tabla de ingredientes, de componentes, ¿no? O sea, de cómo está integrado. Y hay que ver qué tipo de cosas son las que nos están en una de esas haciendo bien o haciendo mal, ¿no? Y si tú volteas y ves, pues, verduras, si ves frutas, si ves carnes que puedan ser orgánicas, ¿no? Que no estén alteradas genéticamente, igual las mismas frutas y verduras, pues tú vas a poder discernir, decir, oye, es que esto pues tiene un mayor valor para mi organismo. Y si volteas a ver los embutidos, los enlatados, los que traen conservadores, ya mínimo tienes ahí que tomar una decisión de si de verdad lo vas a consumir. Y si lo vas a consumir, también tienes que tener claro en qué proporción. En qué proporción, porque pues imagínate, te comes 1 kilo de pepino o de jícama, pues bueno, esa es una forma de alimentarte, de comer mucho, pero ¿qué tal si te comes 1 kilo de jamón? ¿No? O sea, vamos a ver qué es lo que sucede entre 1 kilo de una cosa, 1 kilo de otra, y vamos a ver qué tanto tarda nuestro organismo en digerirlo y en desecharlo. Porque el problema aquí es la intoxicación. Digo, la intoxicación hasta de la sal o del azúcar, que luego nos llega a bloquear las papilas gustativas, y yo creo que le pasaba a veces, bueno, no nada más a tu hijo, a la mayoría de los niños, que de tanto que están comiendo papitas, de tanto que están comiendo dulces, se llegan a bloquear sus papilas gustativas, y lo único que dicen es, pues comí aguacate o jitomate y no le agarré sabor, entonces por eso no lo quieren. Cuestión también de educar el paladar, ¿no? O de hacerte el hábito. También algo, pues es que ya estamos acostumbrados a que si vamos al mercado, a donde sea, tenemos que comprar el jitomatote, la zanahoriotota, o sea, todo en grande, porque pensamos que esas son las meras buenas. Y pues, ¿qué pasa? Que o están alteradas genéticamente, o quién sabe qué tantas cosas les echaron, ¿no? O el pollote, la pechugota, que tiene que ser grandota y amarilla, sí, y pues si ni tú, son así, y si tú ¿no? Y si tú tienes bloqueadas tus papilas gustativas, no te vas a dar cuenta que eso no trae componentes de sabor, es de sabor natural. Así es, ¿no? Y ponemos un huerto en la casa y nosotros hacemos nuestro huertito con jitomates y te sale el jitomatito de este tamaño, ¿no? Porque así es, la naturaleza es así. Y entonces tenemos que educarnos que esos son los que así son, ¿no? Y algo que yo creo que aquí es en donde le vamos a ir dando valor a través del tiempo, de los meses, es ir viendo cómo el cuidado que le damos nosotros a la naturaleza es lo que nos va a regresar. O sea, aquí estamos hablando de que vamos a cultivar para cosechar, ¿no? Entonces, también es un esfuerzo de delicadeza, es un esfuerzo de simplemente estar pensando en darle agua a la planta, el simple hecho de estar viendo qué ocupa, que si ocupa sol, que si ocupa aire, que si ocupa, no sé, CO2, dióxido de carbono, composta, metano, ¿no? O sea, la misma composta. Nitratos, no sé, exacto, en la composta. Ahora, vamos dándole un avance a esto. Si hablábamos el desecho, ¿no? Hablamos de desechamos. Ahorita nos vamos a enfocar en el desecho de las cáscaras. Vamos a hablar de lo que hemos estado desechando ahorita. Bueno, hablamos del aguacate. Ahí está la cáscara del aguacate. A veces uno no se termina el aguacate, se te echa a perder un poquito, lo juntas ahí. Luego está el tomate, igual a veces termina uno lanzando un tomate completo al desecho porque por algo se pudrió un poco. El limón, ¿qué otras cosas? Bueno, el apio, la lechuga, el betabel, la piña, todos los desechos de frutas y verduras principalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Frutas y verduras. Entonces, hay un desecho muy común, el huevo. Entonces, el huevo, no, sin pensar tanto en las proteínas, el huevo, la cáscara del huevo, cuando uno la desecha, le deja un poco de clara, ¿no? Entonces,
es importante que si queremos revolverlo con los vegetales, le lavemos la cáscara. Eso es un proceso que hay que hacerlo. ¿Qué otra cosa tendríamos que lavar antes de revolverla con los orgánicos, con los vegetales? Yo creo que el huevo en sí. Principalmente el huevo y ya lo demás puros vegetales. Entonces, el proceso es agarrar todos estos frutos y verduras y ponerlos al sol. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El siguiente paso es, ok, yo tengo aquí un cesto en donde en lugar de revolverlo con los inorgánicos, ¿por qué? Porque no quiero que en el momento en el que se lleven la basura, se lleven una basura que vaya revuelta y que en su momento sea más complicado poder reciclar todos esos inorgánicos, que al final si tú traes, vamos a pensar, puras botellas de plástico y no traen líquido, pues no van a oler feo. Sí. Simplemente se van a moler y al final haces el pellet y vuelves a hacer inyección de otra vez algún plástico, el que sea. Vamos a pensar que ya no para insumo humano, o sea, para el consumo humano, ya tal vez para otro tipo de cosa, ¿no? Pero si tú quieres que el proceso tenga una lógica y también una simpleza y un trabajo digno, vamos a pensar, para los pepenadores, por ejemplo, en este caso, que no sea, oye, qué asqueroso tener que trabajar con la basura. Oye, pues hagámosle más sencillo el trabajo a esas personas. No se los pongamos incómodo, que ellos nada más se lleven los inorgánicos. Y al llevarse los inorgánicos, pues pueden reciclarlos, pero nosotros nos quedamos con estos orgánicos. Ok, entonces nos quedamos con los vegetales y las frutas y el huevo, ¿no? Bien lavadito. Lo ponemos a secar. ¿Por qué a secar? Lo queremos deshidratar, le queremos quitar todo el líquido. ¿Cuál es la razón? Más que nada para no atraer como insectos y que anden ahí comiéndose todo, ¿no? Y que no se generen malos olores. Eso más que nada por los Principalmente vecinos. Los olores, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque, bueno, ¿y de ahí qué se genera? ¿Un metano o qué en esos olores? Cuando es mucho líquido, sí, como no le alcanza a entrar el agua, se empiezan a... es respiración anaeróbica. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Y ahí son otras bacterias las que empiezan Otro tipo de bacterias. Ajá, es otro sistema digestivo, por así decirlo, y el asunto es de que empieza a generar metano, empieza a generar olores. Y por ejemplo, ¿por qué no le estamos echando ahí los embutidos, por ejemplo, o los restos de carne? Por lo mismo, porque estos también generan ese metano. Tienden a y las bacterias, ¿no? Sí, o sea, sí. El tipo de bacterias que se genera tipo de bacterias. Sí, así es. Que ya pueden ser dañinas para el humano. Sí, porque están concentradas en un punto que va a haber tantas. O sea, si estuviera en la intemperie como un animal que se muere en el bosque, no hay problema, o sea... Aún así sería muy apestoso, ¿no? Huele mucho, pero ya está en medio de una atmósfera. Sí. Entonces, la razón en este caso es llevar todo este desecho vegetal, no animal, uh-huh, y llevarlo a la deshidratación y secar. Sí va a haber bacterias, sí va a haber insectos, sí, pero en una proporción mucho menor, e insectos que no van a generarnos tampoco una plaga. ¿Estamos uh-huh de acuerdo? Sí, incluso hay bichitos que ya se comen como esa materia, por así decirlo, deshidratada. Acá el asunto es que es como una parte, ¿no? Porque sí tenemos que tener humedad. El asunto no es tener tanta humedad. Ahí ya le ponemos lo que es el pasto, un poquito de spoiler uh-huh de las siguientes etapas. Pero es como eso, es empezar a hacer una mezcla, una tierra, como pasa en la naturaleza, ¿no? Los árboles en un punto llega el otoño y tiran las hojas. Claro, y se va, ajá. Sí, va por capas. Sí, se van haciendo capas y ahora, eso es recrear lo natural. Efectivamente queremos llegar a ese proceso, pero sí tenemos que deshidratar un poco todo esto, uh-huh, y en ese proceso de deshidratación se empiezan a acercar algunos bichos, ¿no? Sí. Algunas hormigas, se acercan las mosquitas que están. Algunas mosquitas muy pequeñas. No moscotas, no son moscas grandes, ¿no? Uh-huh. Las que se acercan a ese tipo de... O sea, a los que ya son de desecho animal, ahí sí se acercan unas moscotas, ¿no? Pero como no hay tanto metano, ahí es un proceso muy, muy simple, muy limpio. Entonces, algunas cochinitas, obviamente algunos gusanos. ¿Qué otro tipo de insectos? Las cucarachas.
Cucarachitas sí, también. Sí, sí, las cucarachas por lo general pensamos que son sucias, pero son súper importantes para el ecosistema. O sea, donde hay pasto hay cucarachas, ahí están ellas. Órale. No sé si Y sean entonces, parte de los escarabajos, pero como que son- escarabajos, Sí. o sea, hay muchos, o sea, tú tienes un jardín y no sabes la infinidad de insectos que hay ahí, que al final es parte de ¿cómo le podrías decir a toda esa atmósfera en el jardín? Pues es la red, ¿no? En donde vivimos, son nuestros vecinos. Sí, sí, Es parte de la comunidad. Sí, aprendamos a convivir con las cucarachas, ese es el mensaje. sí. Están afuera en el patio, no adentro. Sí, sí, pongámosles una atmósfera para ellas y que no se metan Sí, a donde estamos más limpios, ¿no? Sí. Ahora, ahí empiezan a alimentarse de todas estas, de todos estos vegetales, frutas y verduras. Se empiezan a comer toda esa deshidratación. O sea, no se la comen estando muy hidratada porque... Sí, 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 de hecho lo que les gusta más es que tenga agüita. Cuando está ok. más Ajá, hidratada. es que hay ciertos animales que entran en esa fase y hay otros que entran en la otra. Ah, ya. Acá el asunto es como las dejamos un rato, llegan las mosquitas, ponen sus huevos y ya, o sea, no dejamos que se lleguen más, que lleguen más, que lleguen más, porque si es un desmadre, o sea, sí Hay se que puede tener molestar a cuidado. alguien, sí. Y el asunto es porque no es que sean un desmadre, simplemente no hay plantas, porque si hubiera más plantas alrededor, esas mosquitas estarían en ellas, no estarían dentro de las casas. El asunto es de que les quitamos su ecosistema. Y al momento en el que nosotros ponemos algo en el que ellas dicen, aquí puedo vivir, empiezan a llegar. Pues claro, claro. Ajá, y así estábamos antes, o sea, antes había muchos insectos. Y entonces empiezan a llegar y la siguiente etapa ya es empezar a poner esas capas, ¿no? Sí. Es empezar, o sea, ya tenemos un poquito de esa atmósfera donde están llegando estas bacterias, estos insectos, y empiezan a alimentarse de eso y empiezan a hacer popó. Sí, sí, sí. Y sus heces son esa primera etapa digestiva. Sí. Bueno, segunda porque la primera fuimos nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, no, pero no es nuestra popó. No es exactamente. Sí. Ya bien reciclada, después volvió a ser un tomate, ¿no? Pero eso está raro, ¿no? Ya volverá a ser el tomate, tienes razón. Sí, sí, sí. Vamos por etapas. Ahí están las mismas heces de los insectos, están empezando a hacer ese proceso de qué, ¿cómo se le llama ese proceso? Pues es que empieza a haber más variabilidad, o sea, a lo mejor existe un tipo de bacteria que no existe si no está, la popó de la cucaracha, ¿no? Y esa bacteria empieza a interactuar con todo lo demás y se empieza a crear acá una mezcla, ¿no? De vida, es como la microbiota del estómago, o sea, se crea su propia microbiota y así, eso. Ok, y luego llegan otros insectos más grandes, Sí. que son los que se comen esas heces. O incluso los insectos, ¿no? Pero empieza a haber O con más todo y vida, insectos, así es. Sí, empieza a haber Y más empiezan a hacer pues ese proceso natural de vida. Sí, sí, sí. Acá el asunto... darwiniano. Sí, acá el asunto es como cómo reciclas tú tu comida. O sea, por eso estamos haciéndolo en esas etapas. Ujú. Nos estamos dando cuenta, nos estamos siendo conscientes de qué es lo que desechamos y qué es lo que comemos. Y de ahí vamos haciendo... Sí, sí. Y de ahí vamos haciendo que vaya teniendo sentido, ¿no? O sea, primero las personas se tienen que preguntar qué onda, qué estoy consumiendo y qué estoy generando. Y para llegar a esos entendimientos es querer saber de uno, ¿no? Ajá. O sea, hace rato voy a regresar un poquito a la plática que estaban teniendo del aguacate que no se lo quería comer, que porque era verde. Es ¿quién hizo esa educación, no? O sea, a nosotros fue como que, me vale, yo compro la comida y está en el mercado y la tengo siempre, es mágica y ahí está. Y dejamos que alguien más tome esa responsabilidad de nosotros qué comer. Y haciendo huertos urbanos, cocinando la comida y preparando tu propia comida es como empiezas a ver que empiezas a estudiarte, ¿no? Empiezas a verte a ti en todo lo demás y cómo tú afectas a eso y cómo eso te afecta a ti, o sea, empiezas a tener responsabilidad. Okay. Eres responsable de lo que consumes, eres responsable de las formas de producción y te estás conociendo a través de lo que estás haciendo, ¿no? O sea,
Es el asunto, fue de que dejamos el campo, nos venimos a la ciudad, ya no cultivamos. O sea, ahí se perdió. Ya no me interesa eso, le doy la responsabilidad a alguien más, que alguien más me diga qué comer, que sean las caricaturas que digan que el brócoli sabe feo y que todo lo verde sabe feo. Sí, exactamente. Mejor me como una hamburguesa y unas papas. Y es con mucha sal. Que no solo las caricaturas, sí, sino sí, la publicidad, ¿no? O sea, como que el que interesa es que gastes tu dinero en la comida rápida. Entonces, pues le dan mala fama, digo, excepción de Popeye, pero fíjate, es curioso Popeye. Popeye come espinacas, pero se las come de la lata, ¿no? Yo siempre de chiquita así se me cruzaban los cables porque habían las caricaturas de Popeye que crecían las plantas y daban latas de espinacas. Sí. Y era como... ¿Qué onda? O sea, ¿cómo? ¿No? Sí. ¿Sí me explico? O sea, era la manera simple de llevar a nuestra mente la industria, ¿no? Sí, así es. La industria, la industrialización. Y es como que, yo me encargo de tu alimentación, tú no te preocupes, tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. Bueno, ahí les va. En este proyecto vamos en esa etapa. El día de hoy hicimos eso. Hicimos ese comienzo que es muy complicado. La verdad es que no cualquiera se anima a empezar a hacer su propia composta. Claro. No cualquiera empieza a separar sus desechos. Y la verdad es que ahora que iniciamos con este proyecto, estamos iniciando, bueno, no nada más con una ilusión de poder llegar a tener nuestro huerto orgánico, autosustentable, o sea, crearlo desde nosotros mismos, o sea, no es de que, ya llegaron las plantas por Amazon. Sí, claro. ¿No? Sí. Claro. Estamos haciendo una idea esencial, original, básica, fundamental, que pueda ser desde el comienzo, ¿no? Sí. Claro. Desde un verdadero comienzo. Claro, en su momento vamos a tratar de traer, pues sí, algunos nutrientes, alguna tierra específica, un poco de materiales que agarremos también aquí en el bosque, ¿no? O sea, agarrar un poquito de hojas o cochal, pedazos de ramas. Yo creo que sería interesante, digo, ahorita más o menos lo planteamos, iniciamos con esta posibilidad, pero creo que sería interesante que por ahí en las redes pusiéramos como la receta básica de empezar a hacer composta, ¿no? Sí. Y también como en dónde, ¿no? Ahorita hablan de la composta y yo, ¿y en dónde voy a hacer mi composta? O sea, ¿en qué se hace? ¿En recipientes, en tambos, en el jardín? Digo, en mi casa, por ejemplo, no hay jardín, pero de nada. Y si la voy a hacer en la azotea, ¿en qué materiales se puede hacer? ¿No? Ahí es donde entran muy bien los materiales plásticos que tienen buena durabilidad y que no se van a deshacer y que no se van a desintegrar. Y que le estás usando algo, como decir, para algo bueno con responsabilidad. Así es. ¿no? Sí. Para el uso humano. Entonces, a ver, entendiendo, ¿no? Para hacer un huerto urbano, tengo que empezar por aprender a hacer mi composta. Sería como el paso número 1. Pues, sí, bueno, sí. Es que podría ser desde... Y más bien, antes de pensar en el huerto urbano, porque acuérdate que estamos hablando... La planta. Y antes de eso siquiera, es para ser autosustentable, para ser una comunidad autosustentable, tenemos que primero saber qué hacer con nuestros desechos. Ok. O sea, estamos dándole ese tinte de primero queremos hacernos autosustentables en no ser alguien que el día de mañana estoy aquí lleno de desechos y digo, oye, si no pasas de la basura ya valí madre, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Porque en una de esas hasta un molinito para moler el plástico y el pinche plástico ya lo podemos vender molido y nos lo pagan, o sea, es como dicen oro molido. Sí. Es oro negro, al final es petróleo, ¿no? Sí, claro. Pero no lo voy a vender mugroso y apestoso. Y para no tener que gastar en lavar el plástico, mejor desde un principio, desde que quito la envoltura, trato de luego no echarlo a un bote de basura y luego aventarle el desecho orgánico. Ok. Entonces a ver, entendiendo queremos ser también, autosustentables, ¿no? Parte de la legislación sería como implementar que realmente los sistemas de recolección de basura, ¿no? Municipales o de tu colonia, yo no sé, realmente respeten esta parte del reciclaje, ¿no? Sí. A mí me ha tocado muchísimas veces que uno se esfuerza en lavas toda tu basura, dejas todo impecable, lo separas y llegan a recolectar la basura y les vale Wilson y todo va para adentro y es así como,
Lo vuelven a mezclar. Ajá. Ellos No, lo vuelven a mezclar, mi pero también, esfuerzo. exactamente, porque ellos no tienen esa capacidad de separarlo. Pero otra vez, somos nosotros como comunidad que no tenemos ni siquiera esa cultura. Así es. Hablábamos, por ejemplo, ayer de la educación, ¿no? Sí. Decimos que la educación es no nada más un derecho, sino también una obligación. Claro, claro. O sea, internacionalmente se sabe que para muchas comunidades, para que pueda ser algo, un derecho universal, tiene que generarse esa ejecución de la ley obligatoria, ¿no? Donde, Sí, sí, a ver, sí. señores, vamos a ver que sí vaya a la escuela. Oye, pues que no voy a la escuela, pero estoy tomando mi homeschooling. Ah, ok, vamos a ver que sí lo esté tomando. Entonces, deberíamos de, en su momento, tratar de ver cómo certificar también a la gente que separa la basura. Claro, y también que sea Desde sus casas, ¿no? una, Sí, sí, sí. o sea, que sea un derecho. Un certificado, un que estándar, ¿no? Es un derecho, ¿no? Natural por la ecología, pero también tenemos esa parte de responsabilidad. ¿no? Exacto, y la responsabilidad comunitaria en este sentido tendría que ir directamente a que obtengan las competencias. Hay que mandarles este tipo, como decías, ¿cómo le hago? Ah, ok, vamos a dar las distintas, muchas miles de formas de almacenar antes de que la composta, el desecho orgánico, ¿no? O sea, Sí. ¿en qué tipo de recipientes? Claro. Y con este tipo de recipientes empezar a hacer procesos. Estos procesos los tenemos que llevar en etapas medidas en el tiempo, ¿no? Igual y lo que vamos a hacer es que este tema es muy vasto, Sí, muy no, interesante. tenemos que seguir Vamos a seguir hablando del y tema. obviamente vamos a seguir haciendo clips donde estamos hablando de... Mira, tuvimos un 100% de respuestas al sí. Consideran tener un huerto orgánico en la casa. Eso es padre porque si nuestra audiencia dice... O sea, si hubiese gente que dice, no, qué hueva, oye, pues qué apáticos, ¿no? A poder ser una persona no nada más autosustentable, sino en un proceso de mejorar la higiene, la Pues salud. son nuevos aprendizajes, ¿no? Es como siempre les he dicho, tenemos que romper estructuras, pensar fuera de la caja, reaprender, ¿no? Repensar muchas cosas, ¿no? Y bueno, estos van a ser los procesos. ¿Algo que quisieras añadir para concluir, Maximiliano? Hay que estudiar las plantitas. Hay que meterse a ver tutoriales, señores. Hay que ver tutoriales de YouTube. Hay que ver tutoriales ahí en sus propias academias en casa. Claro, y empezando por mí, ¿no? Yo hace rato le decía de broma a Ramón que yo no distingo entre una planta artificial y una natural. Entonces, empezar, ¿no? Sí, y es interesante. Ahorita, por ejemplo, hay mucha contacto. gente que se está cultivando en la cocina. Mucha gente que de tal vez ser de buen diente, ahora se están animando a prepararse sus alimentos. Ya se está viendo mucho lo que decíamos, que hay hasta estas black kitchens que la gente ya está queriendo cocinar para más gente porque están aprendiendo. Está viendo mucho tutorial en TikTok, en YouTube, de que, mira, nomás combinas esto con esto y órale, te quedó un platillo chingón. Ahora lo que sigue es profundizar un poquito más en saber qué es eso que estamos comiendo, ¿no? Que si es orgánico, que si no es orgánico, que si esto me hace bien al cuerpo, que si eso, no, ya mejor no lo compro, o que lo empiezo a consumir en un porcentaje menor, consumo más del que es mejor, y ahí entra lo que es orgánico, entra lo que es verduras y frutas, y ahí es donde va a estar vasto el desecho. Si es que estamos consumiendo más de eso. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con ello? Bueno, aquí síganos en las redes, van a ver cómo estamos en ello. ¿Querías añadir algo? Sí, ya se me olvidó, pero lo retomo, lo digo en otro episodio. Con respecto, estás hablando con respecto a esto del reciclaje, en un clip, incógnita. ¿no? O sea, nos está dejando colgados en la emoción. Bueno, no importa, de todos modos, Sócrates Café lo vamos a seguir haciendo. Mínimo una vez a la semana tenemos que tocar uno de estos 5 temas, bueno, de estos 10 programas. Claro, lo seguiremos retomando. El siguiente programa es el tema del empoderamiento a la mujer, que también, o sea, es un tema... Sí, hay muchas chavas haciendo ya cosas con... Así es, Sí. ¿no?
Bueno, pues no olviden Ernesto Ramón Ruiz Zamora en YouTube, Ernesto Ramón Ruiz en todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, por ahí tenemos el Twitch, que es ERRZD8. Vamos a empezar a meter un poco de cotorreo con música. Tal vez hacemos karaoke, hacemos algunas cosas interesantes ahí con esos formatos gamers y todo eso que hay, ¿no? Sí. Y seguiremos hablando de los huertos orgánicos en azoteas, que eso de verdad es lo nuevo, lo que viene a que nos convirtamos en estos seres tipo astronautas que pueden llegar y poblar cualquier lugar. Hay que poblar nuestras propias casas, ¿no? O sea, pues sí. Hay que demostrar que tenemos esa capacidad. ¿Algo que quisieran añadir? Pues nada más el tema de que los huertos urbanos orgánicos también es una actividad social que une a las comunidades, ¿no? Que nos puede generar esa común unión, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? En compartir, en solidaridad, en todo eso. Entonces, es algo que también tenemos que hablar y profundizar. Bien, nos vemos mañana. Ya me acordé. A ver, vamos. Sí, es que hay una idea, la había mencionado hace rato. Hay una idea que dice que nosotros servimos a las plantas. O sea, que nosotros existimos por ellas, para llevarlas a un lugar